¿Creen en los amigos imaginarios? Si no lo hacen o, al contrario, han tenido experiencias relacionadas a ellos, siento que tienen que oír mi historia, más que una historia de terror. Es la historia de cómo una amistad lentamente se fue pudriendo como una manzana llena de gusanos. Desde pequeño fui un niño solitario. Mis padres siempre estaban trabajando y casi nunca tenían tiempo para mí. En su lugar había niñeras, muchas, pero ninguna lograba llenar ese silencio constante de la casa. Estaban ahí, sí, pero no conmigo. Cuando coincidíamos, mi padre intentaba compensar su ausencia como podía. No sabía muy bien cómo hacerlo, así que recurría a cuentos improvisados o a frases que sonaban importantes, como si con eso pudiera arreglar lo que el tiempo no le dejaba. No lo hacía por desinterés, sino porque era lo único que sabía ofrecer. Por esos años tenía amigos imaginarios. Cuando se lo contaba a mis padres, no se preocupaban. Me sonreían, aliviados quizás de saber que no estaba tan solo como parecía. Y mi padre, cada vez, me contaba una historia bonita, convencido de que esas palabras bastaban para cuidarme un poco más. Isaac, la vida a veces se siente pesada, incluso cuando uno es pequeño. Por eso la cabeza inventa cosas que ayudan a llevarla mejor. A veces son juegos, a veces historias, y a veces son amigos que solo tú puedes ver. No tiene nada de malo. No estás raro ni roto por eso. Al contrario. La gente que imagina cosas suele entender el mundo de una forma distinta, más profunda. Y eso no es una falla, es una forma de sobrevivir. Si tienes un amigo imaginario, trátalo bien. Háblale, juega con él. No porque sea real o no, sino porque es parte de ti ahora. Crecerán juntos, cada uno a su manera. Solo recuerda algo, hijo, cuando uno crece y deja cosas atrás sin despedirse, esas cosas no siempre se van bien. Algunas se quedan esperando. Otras se pierden. Y eso duele, incluso si no sabes explicarlo. Así que cuida lo que inventas para no sentirte solo. Aunque algún día ya no lo necesites. Al principio pensé que era solo una historia para animarme y no sentirme tan solo. Varias veces les decía a mis padres que tenía un amigo imaginario, pero nunca le daban demasiada importancia. Mi padre seguía contando esa historia en un intento por ayudarme, aunque con el tiempo el desinterés en su rostro se hacía cada vez más evidente. Por eso mismo empecé a cerrarme poco a poco con ellos. Por otro lado, en la escuela no tenía amigos. Era muy inteligente, pero eso no era destacable para nadie. Aunque sacara buenas calificaciones, solo era alimento de burlas constantes. Hasta que un día, todo cambió. Era una tarde tranquila durante mis 6 años, después de ser golpeado por Thomas y sus matones, llegué llorando y nervioso a mi casa. Me encerré en mi habitación. Mis padres seguían trabajando a esa hora, así que no valía la pena revisar si había alguien. Lloré durante varios minutos. No tenía a nadie con quien hablar, ningún hombro para apoyarme, nada. En ese momento recordé lo que mi padre mencionaba cuando yo era más pequeño. Alguna vez tuve amigos imaginarios, así que, ¿por qué no volver a tener uno? Cerré los ojos y usé únicamente mi mente. Pensé en cómo quería que se viera mi amigo. Alguien colorido, siempre sonriendo y que, por supuesto, siempre estuviera conmigo. Luego pensé en emociones. Felicidad, tristeza, miedo, amabilidad, pereza. Cerré los ojos con más fuerza, sin darme cuenta de que estaba forzando demasiado mi mente. Mi cabeza comenzó a temblar y unas náuseas enormes se hicieron presentes. Al final, terminé vomitando. Mis ojos estaban llenos de lágrimas. Supuse que me había excedido pensando en un amigo imaginario. Pero cuando me limpié el rostro, me sorprendí. El color de mis lágrimas tenía tonos arcoíris, algo que no tenía ningún sentido. Esa sensación aumentó cuando bajé la mirada hacia lo que había vomitado. No era comida ni nada que normalmente estaría en mi estómago, sino un líquido arcoíris en medio de mi habitación.
Lo curioso era que no olía a nada malo, podrido o orgánico. Al contrario, olía a chicle, a caramelo, a una mezcla dulce que generaba una enorme sensación de calma y relajación. De repente, el charco comenzó a burbujear por todos lados, hasta que empezó a tomar forma. Primero apareció un brazo muy colorido. El brazo se estiró como si fuera chicle por toda mi habitación, y luego apoyó su mano, cubierta por un guante bombacho sobre mi cabeza, acariciándome suavemente. Luego salió otro brazo del charco. Después una pierna con un diseño pompacho arcoíris, luego la otra. Finalmente, emergió la cabeza. Era un payaso. Uno demasiado colorido. Pelo rosa chillón, nariz puntiaguda de varios colores, ojos en espiral y una sonrisa llena de dientes filosos, pero muy blancos. Vestía un traje precioso. Un cuello volante de color verdoso con una pajarita de un rojo intenso con pompones rosados en el abdomen, una camisa con líneas rosadas, un overol azul muy hermoso y unos zapatitos amarillos parecidos a los de un duendecillo que tenían pompones rojos en las puntas. Era mucho más alto que yo. Diría que medía entre 1,90 m y 2,20 m. El payaso me sonrió, sacó la lengua y dijo: Hola, Isaac. Espero que podamos ser mejores amigos. Mi primera reacción fue una obvia inseguridad. Había un extraño en mi habitación y no sabía qué hacer. Agarré lo más cercano que tenía a mano y se lo lancé. El payaso esquivó cada objeto con una elasticidad casi irreal, como si estuviera hecho de chicle. Espera, por favor. Agradecería mucho que dejaras de lanzarme cosas. Me presento. Soy Jack, el payaso sonriente. Me sorprendí al escuchar ese nombre. Años antes había tenido un amigo con ese mismo nombre, pero se fue de la ciudad debido a oportunidades laborales de su padre. Supuse que mi subconsciente había elegido ese nombre para el payaso. En cualquier caso, no podía creerlo. Había creado un amigo imaginario yo mismo. Empecé a hablar con Jack. Era increíblemente amable, realmente amable. Tenía una ingenuidad tan infantil que encajaba perfectamente conmigo, y rápidamente nos volvimos muy cercanos. Sin embargo, le impuse una regla. No podía ser visible para nadie más que para mí. Si alguien se enteraba de su existencia, especialmente mis padres, sería un caos total. Sabía que Jack había sido creado por mi mente, pero no era solo algo que existiera en mi cabeza. Él estaba ahí. De verdad. Jack tiñó de colores todo mi estilo de vida. Hacíamos todo juntos. Jugábamos con mis juguetes, dibujábamos e incluso me acompañaba a la escuela. No sabía cómo hacía para ocultarse de todos. Aunque no lo viera, su olor a chicle siempre me acompañaba, y sabía que estaba ahí de una forma u otra. Jack podía transformarse en lo que quisiera. Gatos, castillos pequeños, perros o cualquier cosa en general. Supongo que tenía límites, pero nunca los mencionó. Gracias a su presencia, la ausencia diaria de mis padres ya no me afectaba tanto. Aunque había comportamientos de Jack que me causaban extrañeza, no miedo ni incomodidad, solo extrañeza. Jack tendía a mirarme mientras dormía toda la noche. No sabía por qué, hasta que uní algunos cables. La noche anterior a lo que contaré ahora tuve fuertes pesadillas. Ese mismo día, en la tarde, decidimos dibujar. Oh bueno, yo decidí. Jack solo se sentó a mi lado porque, según él, así hacen los amigos. Tomé mis lápices y dibujé a mi mamá, a mi papá, a mí. Cosas normales. Jack me miraba con mucha atención, como si estuviera aprendiendo un idioma nuevo. Luego tomó un lápiz negro y empezó a dibujarnos a los dos. Él y yo. Hasta ahí, todo bien. Pero después, detrás de mi figura, empezó a llenar el papel con sombras espesas, curvas, como humo retorcido. Ojos. Muchos ojos. En espiral. Algunos miraban hacia afuera del papel. Otros, directamente hacia mí. Me dio un escalofrío al reconocer a las figuras sombrías de mis sueños. No podía dejar de mirar esas masas inquietantes que parecían moverse incluso estando quietas. Jack, ¿qué es eso? Pregunté, intentando sonar casual.
Él se detuvo un segundo, miró su propio dibujo, inclinó la cabeza y sonrió. Lo que te mira cuando duermes. Me quedé congelado. ¿Qué? ¿Qué cosa me mira? Pero no te preocupes, Agregó, como si fuera un consuelo. ya no te molestarán. Su tono no cambió. Era alegre. Como si me hubiera dicho que ahuyentó monstruos imaginarios. Pero, él no imaginaba cosas. Él veía. Lo impresionante es que, a la noche siguiente, no tuve ninguna pesadilla. De hecho, no volví a tener pesadillas. Pero que Jack me haya ayudado no le quitaba lo raro a que me mirara mientras dormía. Cuando Jack te miraba, no sentías esa sensación de ser observado, así que fácilmente podría haber estado mirándome a escondidas y yo ni lo hubiese notado. Por esa misma razón, le construí una enorme caja musical de cartón. La llené de almohadas para que sirviera como un lugar personal para él. En un principio pensé que se quejaría de la caja, pero no. Se enamoró totalmente de ella. Le enseñé que él también tenía que tener una cama y su espacio para descansar. Cuando bajé a la cocina la mañana siguiente, pensé que mi mamá había dejado la luz prendida, hasta que escuché un sonido extraño, como burbujas explotando en un charco. Me asomé lentamente, ya que estaba ahí, parado frente a la cocina, con un delantal que claramente había tomado sin permiso, sosteniendo una cuchara doblada como si fuera de goma derretida. Toda la encimera estaba cubierta de una masa pegajosa, viscosa, de colores mezclados como plastilina mal amasada. Y olía a dulce quemado, metal y algo que no pude reconocer. Jack me vio y su sonrisa se estiró tanto que casi tocó sus orejas. ¡Isaac! Mira, estoy cocinando. Como tú. La olla vibraba, haciendo sonidos como si algo vivo estuviera atrapado adentro. Había huevos sin cáscara flotando en leche que parecía tinta, y trozos de pan que se hinchaban y explotaban como globos. Jack, ¿qué es esto? Pregunté, con miedo de acercarme. Él dejó la cuchara derretida en la mesa y se inclinó hacia mí. Sus ojos, moviéndose en direcciones distintas, parecían buscar aprobación en lugares donde no existía. Noté que sus manos estaban temblando, y aunque su expresión era alegre, había algo infantil y raro en él. No entendía nada. Me miró como esperando una calificación, una nota, un bien hecho. ¿Lo hice mal? Preguntó suave, como un niño que intenta agradar. Me costó responder. Porque, por un segundo, me dio ternura. Pero algo en su voz, en su insistencia por encajar, me erizó la piel por completo. Pero Jack era bastante inocente, en realidad. No veía las cosas como yo a mi edad. Si bien Jack tenía un tamaño enorme, su mentalidad era la de un niño un poco más pequeño que yo. Por eso mismo había muchas cosas que tomaba de forma literal, y yo lo corregía muchas veces. Llegó un punto en que veía a Jack como un hermano menor. No era que me molestara. De hecho, diría que me agradaba bastante. El día anterior había sido terrible. Tomás y sus amigos me molestaron otra vez en los pasillos. Me tiraron la mochila, me hicieron tropezar, se rieron. Lo mismo de siempre. Yo solo apreté los dientes y seguí caminando. Llegué a casa con moretones bastante notables. Como siempre, no estaban mis padres para darse cuenta. Luego, tirado en mi cama, dije casi sin pensar: ojalá que ya no me molesten. No lo dije para pedir ayuda, lo dije porque estaba cansado, muy cansado. Y ya que estaba sentado en el piso de mi pieza, jugando con un lápiz, escuchando, incluso cuando yo no hablaba fuerte. Él levantó los ojos, sonriendo. Las palabras son bonitas. Dijo. A veces hacen que las cosas cambien. No le di importancia. No quise hacerlo. Al día siguiente, al llegar al colegio, vi 2 ambulancias afuera. Profesores corriendo, estudiantes con la mano en la boca, murmurando con miedo. Mi corazón empezó a latir raro. ¿Qué pasó? Pregunté. Una niña de mi curso, con los ojos llorosos, me respondió temblando. Tomás y los otros tuvieron un accidente camino al colegio. El bus se volcó. Dicen que están graves. Muy graves. Sentí una mezcla de nervios, frío y algo que no sabía si era culpa. No sabía por qué.
Me quedé en silencio un largo rato, hasta que escuché pasos suaves detrás de mí. Isaac. Dijo Jack, con su tono alegre de siempre. Me giré. Él estaba ahí, transformado en un niño de mi edad. Ropa colorida, pajarita roja y pelo rosado. Lo delataban su sonrisa y sus ojos naranjos en forma de espiral. ¿Viste? Hoy no te molestaron. Comentó con una sonrisa inocente, como si la conversación fuera sobre el clima. Me miró, ladeando la cabeza, esperando que sonriera también. Intenté observar su cara, pero era demasiado perfecta, demasiado infantil para sacar conclusiones. Es que, ayer dije que quería que no me molestaran, susurré. Jack se puso serio por medio segundo. Solo medio. Luego se acercó un poco a mí. Isaac, ten cuidado con lo que deseas. Tu mente es muy poderosa, más de lo que crees. Me quedé helado. ¿Qué significa eso? Él sonrió otra vez, grande, amplia, brillantemente. Significa que deberías cuidar lo que piensas. Los pensamientos son como globos. A veces se escapan. A veces chocan con cosas. Y ¡pum! Jack hizo un gesto de explosión con las manos, como un niño haciendo un chiste tonto. Me reí nervioso, porque no sabía qué otra cosa hacer. ¿Mi mente tiene algo que ver en lo que ocurrió? Pregunté nervioso. Él levantó la vista hacia el cielo por unos segundos, como si buscara la respuesta ahí. Luego encogió los hombros. No lo sé. Quizá sí, quizá no. Yo solo sé una cosa. Dijo, acercándose un poquito más. Si no quieres que pase algo, simplemente no lo pienses. No supe qué decir. No sabía si me estaba diciendo la verdad, o si estaba tratando de tranquilizarme. Luego no volvimos a tocar el tema, y no volví a saber de Tom ni de su grupo de matones en un buen tiempo. Días después llegué a casa como siempre. Todo con total normalidad, hasta que un olor a chicle se sintió repentinamente. Los brazos de Jack se estiraron alrededor de mi cuerpo y me abrazaron con fuerza. Lo abracé también y le pregunté si quería jugar conmigo y mis juguetes, a lo que respondió rápidamente que sí. Durante nuestra sesión de juegos, uno de mis juguetes se rompió. Entonces lo tomé y lo metí en una bolsa para luego tirarlo a la basura. Jack me preguntó por qué tiré a la basura mi juguete si era algo a lo que le tenía mucho aprecio, a lo que le respondí. Cuando algo está roto, lo desechas. Se vuelve basura. No importa si tiene valor emocional. Jack quedó sorprendido y seguimos jugando con total normalidad. 3 años después, cuando tenía 9 años, mi padre fue despedido de su trabajo por corte de personal. Aunque él hacía todo lo posible por encontrar trabajo, las discusiones con mamá se volvieron rutinarias. Era frecuente oírlos gritarse, tratando de encontrar un culpable por la situación en la que estábamos. Jack seguía conmigo. Él y yo ya teníamos una mentalidad un poco más madura. Fue el alivio y la compañía que necesitaba para esos momentos tan difíciles. No sé cómo hubiera aguantado mentalmente sin él. En una de las tantas discusiones que mis padres tuvieron, yo estaba tomando leche con chocolate en mi habitación junto a Jack. Cuando oí las alegaciones y los gritos, empecé a temblar. El cálido y buen momento que estaba teniendo junto a Jack se desvaneció cuando esos ruidos se hicieron presentes. Mis manos empezaron a temblar y, sin notarlo, había tirado mi taza al suelo, rompiéndose. Cuando me di cuenta de lo sucedido, escondí los pedazos de cerámica detrás de unos juguetes grandes que tenía. Jack me preguntó por qué estaba escondiendo los pedazos, a lo que le respondí. No quiero que mamá me regañe por romper la taza. Si los escondo, me evitaré problemas. Al día siguiente tuvimos visitas inesperadas de unos conocidos de mi mamá. Ella empezó a mostrar signos de deterioro físico a causa del estrés, por eso mismo vinieron a verla. Algo que compartía con mis padres era la poca gana que teníamos por recibir invitados en casa.
Tener que atenderlos y charlar forzosamente era algo que ninguno de los tres tolerábamos, ni siquiera yo a mi corta edad. Y a pesar de que mi mamá no estuviera tan bien de salud, no pudo evitar quejarse cuando se enteró de que había visitas. En ese momento yo estaba con Jack leyendo un cuento bastante interesante sobre los planetas y cómo se formaron. Cuando escuché que llegaron las visitas, hice un sonido de fastidio. Cuando Jack me preguntó qué me ocurría, le dije: llegaron visitas. Ni a mamá ni a papá les gustan las visitas, menos si son sorpresas. Luego de decir eso, un fuerte olor a chicle invadió toda la habitación. Un olor más fuerte que de costumbre. Cuando miré a Jack, pude observar cómo sus pupilas de color naranja, en forma de remolinos, brillaban un poco. Ese momento fue el primero de muchos que me hicieron darme cuenta de que algo andaba mal. Saltaré los períodos desde los 10 años hasta que cumplí los 17. Pero, para resumirles un poco las cosas, las peleas aumentaron durante un tiempo, mamá empeoró también, pero de repente la situación familiar empezó a mejorar. La salud de mamá estaba regresando y papá consiguió un trabajo. No tan bueno como el anterior, pero era suficiente para mantenernos. Cuando tenía 17 años, a 2 semanas de cumplir 18, mi padre y mi madre discutieron. Una de las discusiones más fuertes que habían tenido en mucho tiempo. Papá se fue de la casa y mamá estuvo encerrada en su cuarto toda la noche. En cuanto a mí, estaba escuchando música con mis audífonos. Ya que estaba sentado en el suelo, dibujando. Para ese punto, mi mentalidad ya era diferente. Había tenido experiencias nuevas. Tenía novia, trabajo, salía a fiestas y tenía un grupo de amigos. Mi relación con mis padres no era la mejor. Me empecé a rebelar y a hacer notar los fallos al criarme, cosa que los ofendía mucho. Jack también había madurado. Sabía muchas más cosas y ya podía pensar y hacer cosas por su cuenta. Pero aún era muy infantil, tanto que seguía copiándome en algunas cosas. Cosas que no me gustaba que copiara, como cuando fumaba a escondidas de mis padres. Cuando él intentaba fumar inocentemente, lo regañaba. Ya no lo corregía, le gritaba. Quizás para sacar de mi ser todo el estrés que sentía en ese momento. Jack me miró con esos ojos en remolino. Me detuve cuando vi que empezaron a brillar. No sentí amenaza, menos de alguien como Jack, pero esa sensación de que algo no cuadraba ganó sobre mi vida. Me disculpé por lo sucedido con él. Para compensarlo, mejoré la antigua y deslucida caja de cartón que le había hecho cuando era más pequeño. Con el sueldo de mi trabajo, mandé a hacer una caja de madera mucho más resistente y grande para que Jack pudiera caber sin problemas. Añadí un sistema de música. Reproducía la misma melodía que escuchábamos cuando éramos más pequeños. Pogoes de Weasel era una canción que nos calmaba a ambos, en especial a Jack. Aún recuerdo una de esas tantas veces que mis padres discutían, y Jack, para calmarme, me tarareaba esa canción con su angelical pero torpe voz. Aún así, las cosas iban de mal a peor. Jack me acompañaba a todas partes. Citas, fiestas, trabajo, todo. Incluso a cosas en las que quería estar solo. El olor a chicle empezó a ser irritante, así que le impuse una nueva regla. Jack, no puedes salir de casa. La casa es ahora tu caja. Aunque no entendió al principio, Jack hizo caso a la nueva regla que había entre nosotros y, finalmente, pude descansar de su presencia por al menos algunas horas. Con el pasar de las semanas y el aumento de esa sensación de repulsión al llegar a casa, pensando que empezarían las discusiones y los olores a chicle, empecé a tomar en serio la idea de marcharme de la casa y dejar todo atrás. Vivir con mi pareja, buscar un trabajo mejor o ir a la universidad. Y la decisión la terminé tomando cuando pasó un evento que fue un antes y un después para mí. Como había mencionado antes, la salud de mi madre había mejorado durante un tiempo, pero luego de la fuerte discusión con mi padre, ella enfermó de nuevo. Esta vez, de manera mental. Lloraba todo el día, no salía de su habitación ni se bañaba. Tuve que llamar a papá porque ya no sabía qué hacer.
Mi madre estaba pasando por una depresión al no saber cómo mantenerse firme, lo que finalmente terminó con ella. Una noche, después de regresar del trabajo, la casa se sentía más vacía de lo normal. Sabía que mi madre estaba en reposo en su habitación, así que me quedé tranquilo. El aroma a chicle de Jack apareció. Sus brazos se estiraron alrededor mío y me abrazó. Le pregunté a Jack si había sentido a mi madre por la casa desde mi habitación, a lo que respondió que no había sentido a nadie desde que yo me fui. Me extrañó bastante, así que fui a la habitación de mamá para comprobar que estaba bien. ¿Cómo me arrepiento de abrir esa puerta? La silueta de mi madre colgada se dejaba ver entre la oscuridad de su habitación. El olor era fuerte. Probablemente estuvo todo el día así y nadie pudo ver si estaba bien. Me tiré al suelo a llorar. Apenas pude marcarle a papá para darle la desagradable noticia. Mi madre no pudo aguantar la presión y el estrés. La única opción para liberarse fue tomar esa decisión tan lamentable. El olor a chicle se hizo mucho más fuerte. Cuando miré detrás de mí, pude ver los ojos naranjas de Jack brillando en la oscuridad de la habitación. Sabía muy bien que él no era capaz de algo así. Lo único que pude sentir de esa mirada fue pena. Los días que siguieron fueron difíciles. Lo que ustedes ya saben. El funeral, los días de luto, etc. Jack estaba ahí para hacerme compañía. La necesitaba, y cumplió bien con eso. Hasta que su forma de tomar todo literal empezó a tomar un rumbo muy oscuro. Luego de que terminaran los días de luto, volví al trabajo. Al regresar en la noche, estaba mi padre guardando las cosas de mi madre en cajas. Me extrañó que Jack no apareciera. Pensé que era porque estaba mi padre en la sala, pero ni siquiera sentí su olor a chicle. Cuando fui a mi habitación, una escena horrible tiñó toda mi mente de negro. Jack yacía colgado con una soga en medio de toda mi habitación. Cuando encendí la luz, pude ver su cuerpo con mayor claridad. La mirada apagada y el sonido de la cuerda balanceándose. De repente, la cara de Jack volvió a tomar vida y me dijo: ¡Bú! No entiendo cómo tu madre perdió el juego. ¿Se supone que tienes que aguantar colgado lo máximo que puedas? Las palabras no me salían de la boca. Sentía una mezcla de emociones, alivio, rabia y pena, que no podía explicar. Me digné a tirarme al piso y llorar. Jack solo podía reír a carcajadas, pensando que había hecho la mayor broma de su vida. Cuando vio que realmente estaba llorando, se disculpó. Me envolvió con sus brazos y me llevó a la cama para que pudiera descansar un rato. Al día siguiente hablé con mi padre. Acordamos ambos poner la casa en venta e irnos cada uno por su lado, pero manteniendo el contacto. Algo que aceptó con pena y orgullo a la vez. Empecé a guardar mis cosas en cajas. Luego de guardar la mayoría, solo me faltaba solucionar el problema de una caja particularmente especial. La caja de Jack. Estuve pensando por horas qué hacer con él. Definitivamente no quería llevármelo, pero tampoco quería dejarlo en manos de cualquiera. Me quedé de pie frente a la caja musical que le mandé a hacer con mi sueldo. Aunque nueva, el olor dulce, como algodón de azúcar, ya se había apoderado de la caja. Ya que estaba sentado dentro, encogido, como si intentara caber en un cuerpo que ya era demasiado grande para ese pequeño refugio. Su sonrisa era suave, pero la conocía lo suficiente para saber que no era una sonrisa de alegría. Tragué saliva y dije: Jack, mañana me voy. Sus ojos en espiral se detuvieron. Eso nunca pasaba. Era como si incluso su cuerpo asumiera la gravedad de mis palabras. ¿Vacaciones? Preguntó con una voz que parecía de alguien mucho más pequeño. Negué apenas con la cabeza. Me voy a vivir a otro lugar. Todo lo que pasó estos últimos meses es demasiado para mí. No puedo vivir en la casa donde mamá se quitó la vida. Jack ladeó la cabeza, confundido. No entendía, no podía entender lo que significaba irse de verdad. Sus manos se movieron impulsivamente para abrazarme, pero quedaron suspendidas en el aire, temblando, como si tuviera miedo de romper la regla sin permiso. Fui yo quien lo abrazó primero. Sentí su cuerpo temblar, como si su elasticidad habitual se hubiera vuelto frágil.
No sabía que Jack podía temblar. Me separé y tomé aire. Quería decirle algunas cosas para que, por lo menos, estuviera tranquilo en mi gran ausencia. Sus ojos se fijaron en mí, enormes, atentos, desesperados por entender. Quiero que te quedes aquí. En la caja. Dije con voz temblorosa. Jack parpadeó una y otra vez. No sabía cómo procesarlo. Para él, quedarse no era abandono. Era obediencia. No salgas. Descansa, por favor. Bajó la mirada y su cabello rosa cayó hacia adelante. Nunca lo había visto tan apagado. Puse mi mano en su hombro y le dije una última cosa. Te daré una última regla. Luego de esta, ya no tendrás más, tranquilo. ¿Regla? ¿Nueva regla? Preguntó con un destello de emoción. Asentí con la cabeza y, luego de respirar hondo, hablé. Tienes que proteger tu caja. ¿De acuerdo? No dejes que nadie la toque. Nadie. Mi voz se quebró un poco. Jack se quedó congelado un momento, y luego su expresión cambió. Sus ojos se expandieron, enroscándose más, como si procesara algo enorme. Miró la caja. Miró las paredes. Miró el techo. Y sonrió. ¿Mi caja? Susurró, como si acabara de entenderlo todo. ¿Toda mi caja? Intentó sonreír. Pero esa sonrisa estaba rota. Torcida. Forzada. La clase de sonrisa que solo alguien que no entiende el dolor intenta copiar para parecer fuerte. Dijo. Lo haré. Protegeré mi caja. Siempre. Quiso ponerse de pie, como si deseara acompañarme aunque fuera unos pasos, pero no pudo. O no quiso romper la regla que yo mismo acababa de imponerle. Se dejó caer dentro de la caja, acomodándose lentamente, como si cada movimiento significara aceptar un adiós que no sabía cómo procesar. Te esperaré, Isaac. Murmuró, casi escondido entre las sombras de su propio refugio. Lo único visible eran sus ojos en espiral, brillando en pequeños parpadeos. No supe qué decirle. Solo asentí. Salí de la habitación sin mirar atrás. No podía. Si lo hacía, tal vez me quedaba. Justo antes de cerrar la puerta, escuché la tapa de la caja musical cerrarse. Un clic suave. Y después, un silencio tan puro que dolía. Un silencio que, años después, dejaría de ser silencio. Porque Jack cumpliría la regla. La cumpliría demasiado bien. Luego de aquella despedida, mi vida tomó un rumbo distinto. Me fui a vivir con mi pareja, intentando convencerme de que estaba haciendo lo correcto. Con los años descubrí que la vida no tenía pensado tratarme bien. Cuando supe que mi novia me engañaba, me hundí en lo primero que encontré. Alcohol, sustancias, noches vacías. No me siento orgulloso. Solo quería dejar de sentirme solo. Solo quería dejar de recordar. A veces, en medio de una resaca, me sorprendía mirando fijamente rincones oscuros de la casa, esperando escuchar un tintineo, una risita, algo. Pero no pasaba nada. Nada excepto el silencio. Terminé dejando la ciudad donde crecí. Busqué trabajo en cualquier parte que no oliera a pasado. A los 25 encontré empleo como periodista en una ciudad vecina. Poco a poco volví a levantarme. Mejores hábitos, mejores días, mejores historias para contar. A los 27 conocí a la mujer que cambió mi vida. Brillante, paciente, talentosa. Con ella logré primicias, reconocimiento, estabilidad y, por supuesto, amor. Pensé que por fin estaba construyendo un futuro digno. Hasta que mi jefe me llamó a su oficina con un encargo especial. Investigar una casa maldita. La casa traga gente, la llamaban. Una vivienda intacta pese al abandono, con más de 39 desaparecidos a lo largo de 9 años. Sonaba exagerado, casi ridículo, pero acepté al instante. Necesitaba el aumento, necesitaba asegurar el futuro de mi esposa, y del bebé que venía en camino. El caso era extraño, sí, pero nada que un reportero experimentado no pudiera manejar. O eso creí. Porque cuando mi jefe deslizó las fotos sobre el escritorio, sentí que el aire se me atascaba en la garganta. Mis manos empezaron a temblar. Dejé de escuchar todo lo que decía.
El sudor frío me recorría la espalda. Ahí estaba. Esa fachada. Esa ventana. Esa puerta. La casa. Era mi antigua casa. Por alguna razón, ver las fotos hizo que llegaran de golpe todos los recuerdos de ese lugar, como si irme de la ciudad y de la casa hubieran hecho que olvidara todo, para no recordarlo jamás. No podía explicarlo. Llamé a mi padre después de mucho tiempo, ese contacto que habíamos prometido tener después de irse cada uno de la casa duró bastante poco. Las llamadas que eran semanales se convirtieron en llamadas mensuales, luego, anuales. Y así hasta que ya no nos llamábamos ni veíamos. No por odio ni nada parecido, simplemente nos distanciamos porque cada uno estaba rehaciendo su vida. Mientras él se quedó en la ciudad, yo me fui. Cuando me contestó su voz tenía un tono muy distinto a como lo recordaba, más tranquilo, a gusto con cómo vivía. Me preguntó cómo me estaba yendo, no quise responder y fui sin rodeos con la pregunta. Papá, ¿te acuerdas de nuestra antigua casa? Él hizo todo lo posible para cambiar de tema, fingir que no sabía nada. Pero le duró poco. La casa donde mamá se quitó la vida. Dije con un nudo en la garganta. Escuché un suspiro de su parte al otro lado de la línea y me lo contó todo. Luego de unos meses de irnos de ahí, mi padre le dio total permiso a una inmobiliaria para ponerla a la venta, con la condición de que él no quería saber nada de nada, solo recibir el dinero. La inmobiliaria aceptó, y hubo silencio de su parte por meses, hasta que mi padre recibió una visita de la policía, dándole una noticia impactante y a su vez, extraña. Habían desaparecido 3 personas en los últimos 2 meses, y la última vez que las vieron fue entrando a nuestra antigua casa. Según la inmobiliaria que tenía nuestra casa a la venta, esas 2 personas eran posibles compradores. Pero a la hora de ver la casa, las 3 personas, que era un matrimonio y la señorita que se encargaba de exhibir y mostrar la casa se esfumaron. Hubieron testimonios de gritos, risas, un fuerte olor a humo de cigarrillo y otro a chicle. Los policías interrogaron a papá tratando de buscar más pistas. Pero al no encontrar nada de nada, lo dejaron tranquilo. Con el paso de los años, más desapariciones se asociaron a la casa. Todo lo que entraba desaparecía, policías, compradores, investigadores paranormales, etc. Para las demás personas se trataba de un asesino que dejaba un olor entre chicle y humo en la casa como muestra de presencia, otros decían que la casa estaba viva, y otros que eran demonios. Sea como sea. Nuestra antigua casa se ganó la mala fama de ser una casa maldita, el vecindario alrededor quedó casi vacío por eso mismo. Y para la actualidad, la casa ya contaba con un número de 39 desaparecidos. Mi padre no entendía qué le había pasado a la casa para tener esa reputación, él sigue esperando el día en el que se pueda vender, pero yo sabía muy bien que eso era prácticamente imposible. Yo era el único que sabía qué estaba pasando ahí realmente. Le agradecí a mi padre por la información, el preocupado me preguntó qué iba a hacer. Tengo que ver a un viejo amigo. Respondí. Al día siguiente ya estaba tomando el primer transporte a mi ciudad natal junto a un pequeño equipo de grabación, le solicité a mi jefe si podía ir solo. A lo que accedió sin problema, yo ya estaba lo suficientemente capacitado para hacer un reportaje solo. Cuando llegué a la ciudad empecé a sentir un malestar pequeño, pero constante. Era raro, como si algo no quisiera que estuviera allí. Me subí a un taxi y le indiqué al conductor la dirección. Cuando la escuchó puso una cara de preocupación y me preguntó si estaba seguro de ir hacia allá. Le dije que sí. Y pregunté por qué esa dirección era tan preocupante, a lo que el conductor me contó la historia que ya sabía sobre la casa. Mientras él contaba empecé repentinamente a toser, cuando miré mi mano pensando que iba a haber saliva, no la había. Solo un líquido arcoíris que me trajo muchos recuerdos. Mi nariz también expulsaba lentamente ese líquido, como si fuera sangre. Entré en un pequeño trance tratando de entender qué era lo que estaba pasando cuando de repente, sentí un leve, pero alcanzable olor a chicle. Un olor igual de familiar que el líquido arcoíris.
No sabía qué ocurría, pero relacionaba toda la casa y, por supuesto, a Jack. Y como si toda mi vida fuera de la casa hubiera sido un sueño, aquí estaba. Frente a ella después de años. No tenía apariencia de casa maldita, no estaba tan desgastada y, aunque todas las casas vecinas estaban abandonadas o en semi-ruinas. Esta era la única que no. Tenía mi cámara lista para grabar el reportaje, no era algo tan difícil. ¿Verdad? Solo entrar a la casa donde pasé toda mi infancia y adolescencia, donde mi madre se quitó la vida y en donde, se suponía, que Jack seguía. Cuando entré me invadió un fuerte olor a cigarrillo, no sabía de dónde provenía pero era un olor más fuerte de lo normal. Cuando miré al suelo noté que estaba inundado en niebla, niebla la cual terminó siendo humo de cigarrillo. Como si estuviera atrapado en la casa. Mientras investigaba la casa pude encontrar y notar varias cosas, como pedazos de cuerdas colgándose en varias partes y pedazos de madera de las paredes cortados en un cuadrado perfecto. Ese patrón se repetía por toda la casa, lo cual me parecía de los más raro. El olor a cigarrillo se mezclaba con la humedad, muy un leve aroma a chicle. Durante toda mi investigación en el primer piso podía oír un sonido de algo estirándose y arrastrándose. Trataba de engañar a mi cerebro pensando que eran ratones, pero en lo profundo de mí sabía que no era así. Cuando subí al segundo piso empezó el verdadero terror. Oía la voz de mi madre provenir de su cuarto, sabía que no era real, yo mismo encontré su cuerpo colgado, estuve en su funeral, esa voz definitivamente no podía ser real. Los colores de la casa se empezaron a apagar, el ambiente se hizo oscuro y otro olor que desconocía se mezcló entre todos los demás. Cuando entré a la habitación de mi madre, ahí estaba ella, su cuerpo colgando en pleno estado de descomposición. Pero a pesar de eso no sentía ese olor, solo cigarro y el característico olor a perfume de sandía de ella. Me aterré cuando la soga que amarraba el cuerpo de mi madre se rompió y ella se cayó. El silencio invadió unos segundos el lugar. Hasta que nuevamente escuché la voz de mi madre. ¿No sientes nada al verme así? Isaac. El cuerpo de mi madre empezó a moverse junto a un grito desgarrador, me empezó a perseguir y yo aterrado corrí. Mis pies resbalaban sobre el suelo cubierto de humo y humedad mientras el pasillo parecía alargarse con cada paso. La casa crujía, no como madera vieja, sino como si algo vivo se acomodara por dentro. Las paredes respiraban. Los cuadrados cortados vibraban levemente, como heridas abiertas que se negaban a cerrar. Detrás de mí, el sonido de algo húmedo moviéndose era imposible. No eran pasos. Era un arrastre elástico, un estirarse y recogerse, como si su cuerpo no tuviera una forma fija. Cada vez que se impulsaba, se escuchaba el chirrido de algo tenso a punto de romperse. Isaac. Canturreó la voz rota de mi madre. No corras por el interior de la casa. Giré por un pasillo que no recordaba que existiera. La casa estaba cambiando. Donde antes había una pared ahora había una puerta. Donde antes había una puerta ahora solo había más pared, más cortes cuadrados, más madera arrancada con violencia. El pasillo se hizo infinito hasta que entré por una puerta. Era mi habitación. Estaba desteñida, y finalmente pude confirmar mis sospechas, ese olor que me perseguía desde que subí al segundo piso era olor a descomposición. Mi habitación tenía todos mis muebles, pósters, juguetes. Todo. Mi corazón se hundió cuando detrás de mí, escuché una caja de música sonar tocando Pop Goes de Whistle. Al girarme estaba el armario, donde guardé la caja con Jack dentro hace 9 años. Cuando abrí el armario me topé con una escena horrorizantemente grotesca, la caja de Jack estaba en medio del armario, pero a su lado yacían otras 5 cajas más, hechas torpemente con pedazos de las paredes de la casa, podía ver cómo escurrían un líquido negro de la mayoría y cómo de otras se hacían visibles manos o pies en un estado de putrefacción muy avanzada. El olor me golpeó con fuerza, sabía que vomitar no era opción, mucho menos en esta casa y cuarto.
La caja original, la de Jack, seguía tocando la música, hasta que, unos brazos anormalmente largos con un patrón blanco y negro y manos con dedos sumamente afilados salieron de la oscuridad del armario y abrieron la caja. El humo se arremolinó frente a mí. Su figura emergió despacio, como si la casa lo estuviera pariendo una vez más. Su cuerpo se estiraba y encogía, adaptándose al espacio. Cuando finalmente lo reconocí me tiré al suelo. Su pelo había crecido mucho de la última vez que lo vi, lo único visible de su cara era su nariz, ojos en espiral de color rojo en la oscuridad que dejaba su largo pelo y una sonrisa de oreja a oreja totalmente deformada y torcida, con dientes chuecos y filosos. Se notaban ligeros signos de desnutrición en su cuerpo, más delgado, más deforme, más salvaje. A mamá y papá no les gustan las visitas no deseadas, dijo Jack con una voz distorsionada, pero con un tono de tristeza profunda. Sus brazos al estirarse sonaban como alambres gigantes tensándose y moviéndose. Lentamente se empezó a acercar a mí. Jack. Soy yo. Isaac, ¿no me recuerdas? Respondí con desesperación y entre lágrimas, no por miedo, sino por lo que yo le había hecho a mi amigo. Regresé a esta casa con la esperanza de que Jack hubiera descansado luego de las órdenes que le di. Pero no. Vivió en desolación por años, protegiendo su caja. Me dijiste que protegiera la caja. Me dijiste que lo roto se desecha. Me dijiste que escondiera las cosas para no tener problemas. Cada frase hacía que algo en la casa se cerrara. Puertas invisibles. Salidas que dejaban de existir. Te esperé mucho tiempo, Isaac. Sentí lágrimas bajar sin que pudiera detenerlas. Lo sé, dije. Y eso fue lo peor que hice. Jack inclinó la cabeza, como cuando era pequeño. Entonces, ¿viniste a buscarme? Preguntó con una inocencia monstruosa. No. Dije con miedo en mi voz. Necesito que pares esto. La casa entera crujió. No quería tener problemas con mamá, así que los escondí. Esa frase me aterró. Jack tomó literal todo lo que le había enseñado. Este abrió la boca, dejando ver hileras e hileras de dientes podridos y filosos, mientras expulsaba humo de cigarrillo. Sus ojos rojos en espiral empezaron a brillar y dijo: Tú no eres Isaac. Tú estás roto. Y lo roto se desecha. Sus dedos se convirtieron en garras rojizas similares a las de un monstruo. Pude esquivar su ataque y consecuente a eso empecé a huir mientras escuchaba los gritos desgarradores de Jack. La melodía de la caja de música taladraba mi cerebro, podía ver cómo los brazos de Jack se alargaban inhumanamente por las paredes, mientras más cajas con cuerpos se veían por los pasillos, sogas salían de las paredes y todo se estaba volviendo monocromático. Escuchaba la voz de mi madre distorsionada hablar sobre mis desamores, mis adicciones, mis problemas económicos y cómo no sería capaz de mantener a mi familia actual. Si no pudiste cuidar a tu mejor amigo, ¿cómo podrías cuidar a tu hijo? La cámara se me cayó de las manos, lleno de lágrimas. Finalmente pude salir de la casa por la puerta trasera. Estaba en el suelo, temblando. Detrás de mí escuchaba la risa de Jack. Al girarme lo vi lentamente asomado cerrando la puerta principal. No sin antes decirme: Estuve aquí encerrado, en esta jaula a la que llamas caja, con la esperanza de que, cuando volvieras, seguirías igual. Pero veo que no. Cambiaste. Eres basura. Y yo no pienso seguir obedeciendo las reglas de algo que es basura. Por primera vez sentí terror, amenaza y odio en las palabras de Jack. Sus ojos se volvieron naranjas por un segundo antes de cerrar la puerta.
Me largué a llorar. Todo lo que había hecho Jack era indirectamente mi culpa, por no ser del todo consciente de las consecuencias de dejar solo a alguien como él. Regresé derrotado y con un miedo profundo. Jack no seguiría ninguna de las reglas que le impuse de pequeño. Ahora, sería una amenaza para cualquier niño. Creé un monstruo indirectamente desde pequeño y la culpa no hacía más que crecer. Me excusé con mi jefe sobre no poder ir a hacer el reportaje. Recibí una regañada, pero no un despido. Lo que me motivó a seguir adelante, ahora, tratando de proteger lo más que pueda a mi futura familia. Por eso escribo esto, no como advertencia, sino como confesión. Los amigos imaginarios sí existen. No nacen de la nada. Se forman con soledad, con miedo, con reglas mal dichas y promesas que un niño no entiende, pero obedece para siempre. Crecen en silencio. Aprenden. Esperan. Tengan cuidado con lo que desean. Porque a veces eso que deseamos escucha, y cuando toma forma ya no distingue entre proteger y destruir. No entiende el abandono, solo la orden. Si sus hijos dicen tener un amigo imaginario, no se rían. Si les ponen reglas, piénsenlas 2 veces. Y si alguna vez mencionan a alguien llamado Jack, no lo ignoren. Escapen. No intenten deshacerse de él. Porque él ya no es aquel amigo amistoso que escucharon en la historia. No. Es un monstruo. Jack no está jugando. Y aprendió. Que lo roto se desecha. Anoche, mientras escribía esto, juraría haber olido chicle y humo en mi casa. Mi hijo se despertó riendo desde su habitación. Una risa suave. Elástica. Demasiado feliz. Cuando fui a verlo, estaba solo. Pero la puerta del armario estaba entreabierta. Y desde dentro, muy despacio, una caja de música empezó a sonar.